Vamos a continuar con aproximaciones lineales, luego veremos diferenciales y polinomios de Taylor. Nosotros hemos visto que la recta tangente cerca del punto de tangencia está muy cerca o muy próxima a la función. Esto significa que la recta tangente nos da una buena aproximación a la función. Entonces, la recta tangente en el punto A f en A, dada por f' en A por x menos A más f en A, nos da una aproximación lineal de la curva f de x, es decir, son muy parecidas cerca del punto de tangencia, como ya dijimos. Entonces, a este polinomio de grado 1 se lo conoce como aproximación lineal o modelo lineal de f en A. Vamos a ver un ejemplo. Se encuentra la aproximación lineal de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x más 3 en A igual 1 y úsela para aproximar la raíz cuadrada de 3,98 y la raíz cuadrada de 4,05. Antes de armar el modelo lineal vamos a ver un poquito qué es lo que vamos a hacer. Si yo tengo que calcular la raíz cuadrada de 3,98 no es más que calcular f en 0,98. Fíjense que 0,98 más 3 nos da 3,98 y la raíz cuadrada de eso nos daría lo que nos están pidiendo. Análogamente, calcular la función en 1,05 sería calcular la raíz cuadrada de 4,05, ya que 1,05 más 3, la raíz cuadrada de eso nos da lo que nos habían pedido. Pero la idea es aproximar ese valor, es decir, no es usar la función, es utilizar la aproximación lineal o modelo lineal. ¿Por qué en A igual 1? Fíjense que tanto el 0,98 como el 1,05 están próximos a 1, por eso es que tenemos que hallar el modelo lineal ahí. Entonces, ¿qué es hallar el modelo lineal? No es más que hallar la recta tangente. Entonces, calculamos la derivada de f, que nos da 1 sobre 2 la raíz cuadrada de x más 3, y luego calculamos f en 1 que nos da 2, f' en 1 que nos da 1/4, y luego reemplazamos en la expresión de la recta tangente f' en 1 por x menos 1 más f en 1, y haciendo cálculos nos da que es 1/4 de x más 7/4. Entonces, esta recta aproxima nuestra función f de x, cerca obviamente de x igual 1. Entonces tenemos que calcular la raíz cuadrada de 3,98 y esto va a ser calcular nuestro modelo lineal en 0,98 y esto nos da este valor. Y para 4,05, raíz cuadrada de 4,05 es reemplazar el 1,05, entonces nos queda 1/4 por 1,05 más 7/4 nos da 2,0125. Bueno, diferenciales. ¿Qué se entiende por diferenciales? Tenemos dos tipos de diferenciales, el diferencial x y el diferencial y. El diferencial x es el diferencial de la variable x, que no es más que otra cosa que la diferencia cuando paso de un x a otro, o sea, el incremento que resulta de pasar a un valor de x a otro, y eso corresponde al valor de delta x. Sin embargo, el diferencial y es la diferencial de la variable dependiente, y la diferencial y es función de x y de diferencial x. El diferencial y también se puede denotar por diferencial f. Vamos a ver gráficamente qué significa el diferencial y. Acá en el gráfico tenemos el valor x y x más delta x. Entonces tenemos el punto P, que el punto P es el punto x, f en x, el punto Q, que es x, f en x más delta x, y el punto T, que es x más delta x, y el valor de y, pero sobre la recta tangente. Entonces, la recta tangente sabemos que tiene pendiente igual a la derivada de la función en el punto P, y la tangente es igual a, la pendiente es igual a la tangente del ángulo que forma con la horizontal. Y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tenemos que TR sobre diferencial x nos va a dar la tangente del ángulo, pero la tangente del ángulo es f' de x. Entonces f' de x por el diferencial x nos da igual al segmento TR. Pero recordando lo que era igual el diferencial era igual a f' de x diferencial x. Pero eso nos había dado que era la longitud del segmento TR. Quiere decir que
la variación en y de cuando pasa la función de x a x más delta x es el diferencial y, es la longitud de este segmento. Mientras que el diferencial y es la diferencia entre los valores de y cuando x pasa de x a más delta x. Es decir, una es sobre la función y la otra sobre la recta tangente. Bueno, acá tenemos lo que acabamos de explicar. Vamos a calcular delta y diferencial y en dos casos. ¿Qué pasa cuando paso de 2 a 2,05 y de 2 a 2,01? Cuando paso de 2 a 2,05, calcular el delta y es calcular f en 2.05 menos f en 2. Entonces nos va a quedar, acá están los cálculos resueltos, nos va a quedar 9,7176 menos 9 y nos queda ese valor. Y el diferencial y era calcular la derivada de la función por el diferencial x. La derivada de la función es 3x cuadrado más 2x menos 2 y en nuestro ejemplo la derivada se evalúa en 2 y el diferencial es 0,05. Eso nos da 0,7. Fíjense, el delta de y es 0,7176 y el otro es 0,7. Son bastante próximos. Cuando estoy pasando de 2 a 2.01, lo mismo, el delta de y nos va a quedar f en 2,01 menos f en 2 y eso nos da 0,140701 y cuando calculo el diferencial es evaluar la derivada en 2, pero el incremento acá es 0,01. Haciendo esta cuenta nos da 0,14. Fíjense que estos dos valores son también bastante próximos, pero estos son más próximos que en el ejemplo anterior y estos tienen que ver que el incremento, o sea, el delta x es menor en este caso que en el anterior, 0,01 y el otro era 0,05. Bueno, entonces acá estamos lo que dijimos, es lo que dijimos recién, delta y es aproximadamente igual al diferencial y contra más pequeño sea el delta x, más parecido se hacen el delta y con el diferencial y. Ahora fíjense, vamos a usar con notación de diferenciales, escribimos la aproximación lineal. ¿Por qué? Porque la aproximación lineal aquí era igual a f en a más f' por diferencial x, pero f' por diferencial x es el delta de y, así que uno puede escribir el modelo lineal como f en a más diferencial y. Y eso es aproximadamente igual a f en a más delta x. Haciendo el mismo ejemplo que resolvimos antes, el de la raíz cuadrada de 4.05 usando el modelo de diferencial, nos queda, calculamos el diferencial y como f' de x diferencial x, esta expresión que ya la conocemos, y el diferencial y nos queda 0,05 que era nuestro delta x sobre 2 por la raíz cuadrada de 1 más 3. Fíjense, ¿por qué 1? Porque 1 está desarrollando en a igual 1. Entonces tengo que calcular la derivada en 1. Entonces nos queda la raíz cuadrada de 4.05 que es 2,0125, que era lo que nos había dado en el ejemplo ya resuelto. Bueno, acá vamos a usar diferenciales para calcular errores. Dice, se midió el radio de una esfera y se encontró que es de 21 centímetros. Con un posible error en la medición de cuanto mucho 0,0 centímetros. ¿Cuál es el error al usar este valor del radio para calcular el volumen de la esfera? En realidad acá lo que piden es una aproximación del error, porque lo vamos a hacer con diferenciales. Entonces, fíjense, acá, ¿por qué vamos a usar diferenciales? ¿Qué es calcular el error que se produce? Si yo calculara el volumen de la esfera utilizando un radio de 21 centímetros, tengo un determinado valor. Pero como puede haber un error de 0,05, capaz que el radio vale 21,005. Entonces, si calculo el volumen con ese radio, tendría una diferencia respecto al volumen anterior. Si yo quiero saber esa diferencia, tendría que hacer el volumen con el radio de 21,05 menos el volumen con el radio de 21.
y ahí me daría el verdadero error cometido. Yo lo que quiero hacer es aproximarlo con diferenciales, entonces en vez de usar el delta b, lo vamos a hacer con el diferencial b. Entonces, el diferencial volumen, ¿a qué era igual? A la derivada del volumen por el diferencial radio. Acá tengo la expresión del volumen, entonces derivo el volumen y es 4pi por r al cuadrado diferencial r. Entonces, reemplazando el radio de 21 y el diferencial r, o sea, la diferencia posible en la medición del radio, que es 0.05, nos da que el error posible cometido sería de 277. ¿Qué son estos 277 centímetros cúbicos? Porque es el volumen de la esfera. Entonces acá vamos a ver otra cosa interesante. Esto será poco, será mucho, parece mucho porque es 277 centímetros cúbicos, pero en realidad uno tiene que pensar, lo tenemos que pensar referente al volumen total. Esto se hace con lo que se conoce como error relativo. Entonces el error relativo nos va a quedar el error sobre el volumen total. Entonces en este caso nos va a quedar que el error relativo es 0,007. ¿Qué significa este 0,007? Uno lo tiene que comparar respecto de la unidad. Entonces este numerito respecto del número 1 es bastante pequeño. Quiere decir que lo que se está cometiendo es un error pequeño. Si cuesta mirarlo así, uno lo puede mirar con el error relativo porcentual, que en realidad multiplicamos por 100, y si multiplicamos por 100 nos da un error del 0,7%, que eso es un error menor al 1%, es un error pequeño que se está cometiendo. Bueno, vamos a ver polinomios de Taylor y de Maclaurin. Nosotros al principio de esta clase estuvimos viendo que la recta tangente era una buena aproximación a la función, o por lo menos una aproximación a la función. Vamos a ver que podemos obtener mejores aproximaciones. Entonces la recta tangente es un polinomio de grado 1. Entonces, ahora la idea es ver si se puede aproximar la función con un polinomio de grado n. Entonces, y este polinomio que vamos a ver que existe, además de aproximar la función, tiene la particularidad de que tiene las n primeras derivadas igual a las derivadas de la función en el punto. Entonces, vamos a ver, tenemos, si f tiene n derivadas en c, entonces el polinomio formado como f en c más f' en c por x menos c más f segunda en c sobre factorial de 2 por x menos c al cuadrado más f a la n en c sobre factorial de n por x menos c a la n, este polinomio se lo conoce como polinomio de Taylor en el punto C, o desarrollado en C. ¿Qué pasa? Cuando c es igual a 0, el polinomio queda f en 0 más f' en 0 por x más f segunda en 0 sobre 2 factorial x al cuadrado más f a la n en 0 sobre factorial de n x a la n. Este polinomio se lo conoce como polinomio de Maclaurin de grado n para f. Entonces, vamos a ver, el ejemplo 4 dice encontrar el polinomio de Maclaurin de grado 3 para la función e a la x. Entonces, miremos nuevamente la forma, tenemos que hallar la función f' en 0, f segunda en 0, f a la 3 en este caso en 0 y la función en 0 para poder armarlo. Entonces, hallamos las derivadas hasta el tercer orden, que en este caso son todas iguales, las evaluamos y nos da 1. Y armamos el polinomio y nos queda un polinomio de tercer grado de esta forma. Bueno, en el ejemplo 5 dice, usar el polinomio de Taylor de grado 4 para aproximar el valor del logaritmo en 1.1. Fíjense, acá no nos están diciendo dónde tenemos que desarrollar el polinomio, pero 1.1 está próximo a 1, entonces lo que vamos a hacer es desarrollar el polinomio de grado 4 alrededor de x igual 1. Entonces, para esto necesitamos las derivadas hasta orden cuarta de la función logaritmo de x y evaluarlas todas en 1. Entonces nos queda logaritmo de x, f en 1 es 0, tengo la derivada 1 sobre x, derivada segunda menos 1 sobre x al cuadrado,
la tercera es 2 sobre x cubo y la cuarta menos 6 sobre x a la cuarta. Cuando lo reemplazamos tenemos todos estos valores. Y vamos a armar entonces, fíjense que acá en 1 vale 0. Por eso que cuando vamos a armar, no tengo el término independiente en el polinomio de grado 4. Nos queda x menos 1 menos x menos 1 cuadrado sobre 2 factorial, 2 por x menos 1 al cubo sobre 3 factorial, menos 6 x menos 1 a la cuarta sobre factorial de 4. Trabajando los coeficientes con los factoriales, llegamos a este polinomio de grado 4. Bueno, y el ejercicio pedía aproximar el logaritmo de 1.1. Entonces, lo que sería para aproximar es evaluar el polinomio de grado 4 en 1,1. Reemplazo la x por 1,1, resuelvo y nos da lo que una aproximación del logaritmo en 1.1. Este gráfico nos muestra que a medida que yo aumente el grado de la aproximación, fíjense que acá estoy aproximando con una recta, polinomio de grado 1, acá con una parábola, polinomio de grado 2, polinomio de grado 3 y polinomio de grado 4. Entonces, contra más grande es el grado del polinomio, más parecida en las cercanías de, en este caso de 1, es la función al modelo. En el ejemplo 6 nos pide encontrar el polinomio de Maclaurin de grado 0, grado 2, grado 4 y grado 6 para el coseno de x. Y luego tenemos que usar el polinomio de grado 6 para calcular aproximadamente el coseno de 0,01. Entonces, si nos dice el polinomio de Maclaurin, ya sabemos que lo tenemos que desarrollar alrededor de 0, pero si no nos dijeran, fíjense que acá el 0,1 está próximo al 0, así que tendríamos que usar el 0 para desarrollar el polinomio. Si nos piden los polinomios hasta grado 6, deberíamos calcular las derivadas hasta grado 6, pero como esto se va repitiendo con un cierto patrón, fíjense acá tenemos 1, 0, menos 1, 0, y bueno, y se van repitiendo, o calculamos las derivadas, hallamos los distintos polinomios. Entonces el de grado 0 queda una constante, igual 1, polinomio de grado 2, que tiene esta forma, es una parábola, polinomio de grado 4 y polinomio de grado 6. Vamos a usar el polinomio de grado 6 para hacer la aproximación del coseno de 0,1 y nos queda este valor que coincide con la calculadora de 9 decimales, o sea, es una aproximación importante. En este gráfico se muestra la función coseno de x y los distintos polinomios, el de grado 0, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 6. A medida que se incrementa el grado del polinomio, más cercano a la función está. Bueno, y por último vamos a ver el residuo de un polinomio de Taylor. Bueno, cada vez que uno utiliza una aproximación es importante saber o poder medir qué tan cerca está del valor real. Entonces uno necesita saber el error o residuo cometido. Entonces, tenemos el polinomio de Taylor, que sabemos que aproxima la función, más el resto, o el error que se comete, nos va a dar el valor de la función. Fíjense que acá estoy utilizando un igual porque le estoy agregando el error cometido. En cambio, cuando no está el error cometido, esto sería un aproximadamente igual porque solo estaría usando el polinomio y hay un cierto margen de error. Entonces, el resto es igual a f de x menos el polinomio de Taylor utilizado de grado n. El valor absoluto de ese resto se lo llama el error de aproximación o residuo de un polinomio de Taylor. Vamos a ver el siguiente teorema que nos va a dar la forma de ese residuo. Entonces, si una función s es derivable hasta el orden n más 1 sobre el intervalo i que contiene a c, entonces para toda x en i existe z entre x y c tal que f de x es igual a f en c más f' en c por x menos c más f' segunda sería i sobre factorial de 2 x menos c al cuadrado más fn en c sobre factorial de n por x menos c a la n más un resto que se comete error, donde el resto tiene la forma f a la n más 1
evaluado en un z, ahora vamos a ver dónde está ese z, sobre n más 1 factorial por x menos c a la n más 1. Ese z está, ya lo hemos dicho, pero tenemos que prestar acá atención, este z está entre x y c. Fíjense que antes todas las derivadas se evaluaban en c. Esta derivada se evalúa en z, donde z, como dije, está entre x y c. Muchas veces, y es casi imposible encontrar el valor real de esta derivada n más 1, entonces lo que es importante es poder acotar ese error. Entonces, acá, ese error uno lo tomaría como que va a ser menor al máximo, el máximo error que se puede cometer al evaluar la derivada en los distintos valores entre x y c. Entonces uno lo que hace es acotar, como se conoce, el valor absoluto del error, un error máximo. Bueno, vamos a ver cómo utilizamos esto. En el ejemplo 7 vamos a aproximar el seno de 0,1 mediante el polinomio de Maclaurin de tercer grado. Tenemos el polinomio de tercer grado que nos queda igual a x menos x al cubo sobre factorial de 3, y vamos a determinar la precisión de esta aproximación. Entonces, por el teorema de Taylor sabemos que el seno de x va a ser igual al polinomio de Taylor más el resto o error cometido, ¿sí? Entonces el error cometido va a ser la derivada cuarta evaluada en un z que está entre 0 y 0,1 sobre factorial de 4 por x a la cuarta. Entonces el seno de 0,1 es aproximadamente igual a 0,1 menos 0,1 al cubo sobre factorial de 3. Eso nos da este valor. Entonces, para acotar el error, vamos a acordarnos o recordar de que el valor de z, o sea, la derivada cuarta es seno de z. Esto va a estar, el valor absoluto de esto, entre menos 1 y 1. Entonces, el resto tiene la forma seno de z por 0.1 a la cuarta sobre factorial de 4. Aplicando propiedades de valor absoluto, nos queda el valor absoluto del seno de z por el valor absoluto de 0,1 a la cuarta sobre el valor absoluto de 4. Pero tanto 0,1 a la cuarta como factorial de 4 son positivos, se puede sacar las barras de valor absoluto, y el valor absoluto del seno de z lo acotamos con 1, o sea, va a ser menor o igual que 1. Observen que acá pasamos de igual a menor, porque uno dice que el seno de z es menor o igual que 1. Entonces llegamos a que el error cometido es menor que 0,000004. O sea que el seno de 0,1 está entre estos dos valores. Por último, este ejemplo dice determinar el grado del polinomio de Taylor desarrollado alrededor de c igual 1, que debe usarse para aproximar el logaritmo de 1.2 de manera que el error sea menor que 0,001. Bueno, tenemos que calcular el error, o sea que lo que vamos a trabajar es con la expresión que nos facilitó el teorema de Taylor para el error. Y vamos a recordar o tomar lo que estuvimos haciendo para el ejemplo de cuando calculamos el logaritmo de 1.1, que las derivadas iban siguiendo este patrón, o sea, menos 1 a la n por n factorial sobre x a la n más 1. Entonces, teniendo en cuenta eso, el error o el valor absoluto del error nos va a quedar f a la n más 1 en z sobre n más 1 factorial por 1,2 menos 1 a la n más 1, valor absoluto. Entonces, fíjense, le sacamos las barras de valor absoluto, nos vamos a sacar, menos 1 a la n, que es lo que genera el más menos 1, o sea, sería alternada esta expresión. Y llegamos a n factorial sobre z a la n más 1 por 1 sobre n más 1 factorial por 0,2 a la n más 1. Entonces, esta expresión queda como 0,2 a la n más 1 sobre z a la n más 1, n más 1. ¿Por qué acá ya no tengo los factorial? Porque los trabajé algebraicamente. Acá este n factorial se va a ir, si yo trabajo esto, como n más 1 por n factorial. Entonces solo nos quedó
el n más 1 en el denominador. Y a su vez acá, fíjense que acá tenemos z a la n más 1 y aquí no lo tenemos porque esta expresión es menor que esta otra expresión, ya que estoy dividiendo acá por un número más grande que 1, ya que el z está entre 1 y 1,2. Entonces llegamos a que el valor absoluto del resto es menor que 0,2 a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, pero nosotros queríamos que nos dé el error menor que 0,001. Entonces, lo que vamos a decir que esta expresión quiero que sea menor que 0,01. Y acá entonces vamos a empezar a probar con distintos valores para que esta expresión realmente sea menor que 0,01. Probando con 1, 2 y finalmente 3, llegamos a que esta expresión es menor que 0,001. Bueno, aquí hemos finalizado la clase. Espero que se haya entendido.